Sí. Creo que Dele. no se ve Gabriela. Se vio un ratito y se desapareció. ¿Ahora sí la ven? Ahora sí. Bueno, hoy vamos a estar discutiendo el diagnóstico de trastorno de duelo prolongado que fue añadido en la nueva edición revisada del DSM-5 que se acaba de publicar este pasado mes de marzo. Nos vamos a enfocar en el impacto que ha tenido la pandemia del coronavirus en el proceso de duelo, específicamente discutiendo las consideraciones psicosociales del COVID-19 en las prácticas del duelo. También el impacto de la pandemia en las etapas del duelo del modelo Kubler-Ross y los diferentes tipos de duelo que pueden ser experimentados. Y por último, vamos a abordar implicaciones para la salud mental, particularmente los efectos que el duelo prolongado puede tener en el bienestar psicológico de las personas y también algunas recomendaciones para los profesionales de la salud mental. Sigamos con la siguiente diapositiva, por favor. Antes de enfocarnos en el diagnóstico en sí, es importante conversar sobre el rol de la pandemia y la relación que hay entre la COVID-19 y el duelo prolongado. Debido a la pandemia en los últimos años, las personas han experimentado y continúan experimentando duelo por sus seres queridos, así como también una sensación de pérdida de la normalidad. Con más de 190 millones de casos en todo el mundo y 4 millones de muertes, miles han perdido a familiar, colegas, conocidos y demás seres queridos por el nuevo coronavirus. Se estima que más de 12 millones de personas han experimentado duelo debido al COVID, ya que en promedio por cada muerte del coronavirus hay 9 familiares cercanos que quedan en duelo. Y esto sin contar las demás personas cercanas al difunto. Además de experimentar el duelo colectivo, las normas sanitarias que han sido impuestas por autoridades gubernamentales impiden o interrumpen rituales y celebraciones que son considerados por muchas culturas y religiones como elementos esenciales del proceso del duelo. Este proceso social del duelo se interrumpe cuando las personas no pueden despedirse físicamente de sus seres queridos, específicamente de aquellas personas que están hospitalizadas debido a las normas de distanciamiento social. Además, muchas otras personas consideran que los funerales son prácticas sagradas que no solo están agregadas en la cultura y son parte de la identidad de un individuo, sino que también se consideran celebraciones que son necesarias para garantizar que el difunto experimente la vida después de la muerte o la reencarnación. Varias religiones consideran la cremación un pecado y sin embargo muchos gobiernos y autoridades impusieron esta práctica para minimizar la transmisión del virus. Entonces, los dejo con un ejemplo. Si tienen un paciente que viene a terapia y que ellos creen, por ejemplo, que si un individuo es cremado, eso es un pecado y no puede alcanzar la vida después de la muerte, ¿cómo podemos tratar a ese paciente si lamentablemente el gobierno los ha forzado a tener a su difunto cremado? Sigamos con la siguiente diapositiva. Es importante también familiarizarnos con la nomenclatura. El término duelo se refiere a la experiencia de perder a un ser querido, pero también puede representar la respuesta natural de un individuo a la pérdida en sí. Y ahora por el otro lado, el término luto se refiere al proceso de adaptación a la pérdida y este incluye los rituales socioculturales como ser los religiosos. Como se discutió anteriormente, el término duelo se usa para describir la respuesta natural de las personas ante una pérdida. En los últimos años, la investigación psicológica ha distinguido variedades de la experiencia del duelo, destacando características fenomenológicas y las interrupciones en el funcionamiento que pueden ocurrir cuando las personas se enfrentan a la muerte y la pérdida. Los siguientes son varios ejemplos de duelo que se pueden experimentar durante la pandemia del COVID-19. Tenemos el duelo anticipatorio. El término duelo anticipatorio se utiliza para conceptualizar y describir el proceso que ocurre cuando es evidente que una persona se está muriendo. Esto significa que el individuo ha reconocido la muerte probable de un ser querido al experimentar fases asociadas con el duelo convencional.
El duelo anticipado es un concepto que a menudo se usa para describir las reacciones que la gente tiene para impedir la muerte por parte de la persona que se está muriendo y la persona que se deja llevar por el duelo. A menudo el anuncio de una enfermedad terminal conduce a un duelo anticipado. Sin embargo, debido a la naturaleza del coronavirus, la mayoría de las personas pueden estar experimentando duelo anticipado desde la declaración de la pandemia en marzo de 2020. Personas pueden estar atentas a su salud, anticipando una posible infección para ellos o sus seres queridos, y también pueden estar hipervigilantes, esperando experimentar una pérdida de sus seres queridos o de ellos, incluso muerte de ellos mismos, cuando han sido diagnosticados o hospitalizados o tratados por COVID-19. Luego tenemos el duelo complicado, y este se describe como intenso, debilitante y que afecta la capacidad de una persona para participar en las actividades cotidianas. Este tipo de duelo se deriva de las complicaciones posteriores. También se ha utilizado indistintamente o como sinónimo con el trastorno de duelo prolongado. Desde el inicio de la pandemia, los trabajadores de primera línea, incluyendo los médicos, las enfermeras, otros personales médicos, se han vuelto muy vulnerables al duelo complicado debido a la constante exposición a la muerte. Y otras poblaciones que son vulnerables al duelo prolongado incluyen personas con seres queridos diagnosticados con condiciones preexistentes o enfermedades crónicas. Y por último también tenemos el duelo acumulativo, que es el que ocurre cuando un individuo experimenta múltiples pérdidas a la vez. Generalmente estas pérdidas son en un tiempo corto. Estas pérdidas no se limitan a la muerte, también pueden incluir la pérdida de empleo, vivienda, seguridad económica, estabilidad, sensación de aislamiento social, la interrupción de una rutina diaria. Por ejemplo, los estudiantes que han hecho la transición a modalidades en línea pueden experimentar cierto tipo de duelo acumulativo derivado de la pérdida de apoyo e interacción entre compañeros, la incapacidad de participar en deportes, demás actividades extracurriculares, incluso desplazamiento o cancelación de prácticas, pasantías, graduaciones. Los médicos, las enfermeras y el personal médico también pueden experimentar un duelo acumulativo debido a las altas tasas de mortalidad por la pandemia. Y de manera similar al duelo complicado, la exposición de los trabajadores de primera línea a la pérdida y la muerte no solo ha sido de gran escala, sino también repentina, inesperada y ha continuado por más de 2 años. Hacemos el siguiente. Vamos a discutir los síntomas asociados con el duelo. El duelo en sí puede causar una perturbación o interrupción en el funcionamiento diario de las personas debido a la multitud de sentimientos y pensamientos experimentados. Generalmente, cuando esta perturbación es significativa o abrumadora, se describe como duelo agudo. Sin embargo, a pesar de experimentar un dolor importante por la pérdida de un ser querido, las personas generalmente logran adaptarse a los cambios que trae la muerte a través del proceso del duelo y el proceso del luto. Muchas culturas honran a sus difuntos a través de tradiciones y celebraciones que tienen como objetivo facilitar el proceso del duelo. A través de este proceso general, las personas pueden recuperar una sensación de control, propósito, significado y en algunos casos incluso paz o felicidad. Sin embargo, la naturaleza del proceso del duelo es compleja, su duración depende de cada individuo y es aquí en donde vemos sintomatología, ¿no? El proceso del duelo se describe como una experiencia natural, al menos que interrumpa el funcionamiento de las personas, sobre todo las actividades cotidianas, y que les impide resolverlo por sí mismos. Cuando se produce un descarrilamiento durante el proceso del duelo, esto puede conducir a un duelo patológico o al desarrollo en sí de un trastorno de duelo prolongado. El trastorno de duelo prolongado en sí se describe como una condición en la que un individuo experimenta un anhelo o recuerdos persistentes y generalizados relacionados con el difunto, acompañados de dolor relacionado con el duelo, y que en sí resulta todo esto en un deterioro del funcionamiento y excede el periodo de tiempo esperado por las normas culturales, religiosas o sociales. El trastorno en sí está asociado también con otros factores de riesgo, como la experiencia de una muerte súbita, inesperada o traumática, y la condición también puede desarrollarse cuando los rituales de duelo, de luto tradicionales, como estábamos hablando antes, funerales, están ausentes y cuando también falta apoyo social.
A medida de que se continúa desarrollando la pandemia del coronavirus, los profesionales médicos y de salud mental incluso han estimado que va a haber un incremento en tasas de duelo prolongado atribuidos a los cambios psicosociales relacionados con la COVID-19. Hacemos la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, esos son algunos factores de riesgo que hacen a las personas vulnerables al duelo complicado. En primera instancia, tenemos la naturaleza de la muerte. Como estábamos mencionando, si es una muerte a edad que no es natural, demasiado joven, o una muerte súbita, o una muerte traumática, o incluso una muerte estigmatizada, como ser muerte por suicidio. También tenemos factores personales del doliente. Si la persona es muy joven, muy anciano, si el doliente tiene antecedentes de trastorno psiquiátrico, como ser una depresión o ideación suicidia, también trastorno de personalidad, abuso de sustancias, pérdidas acumuladas, que en este caso pueden ser varios fallecimientos repetidos, como estábamos hablando del duelo acumulativo. Puede ser varias personas familiares que se han enfermado y han muerto de COVID-19. Y esto también incluye duelos previos que no han sido resueltos. En la siguiente exposición. Por el otro lado, también tenemos la naturaleza de la relación con el fallecido, ya sea que si, por ejemplo, se tenía una dependencia económica o social, y también demás factores familiares y sociales como disfunciones familiares, aislamiento social, falta de recursos económicos y la ausencia de soporte adecuado. Y ahora que tenemos un mayor entendimiento del duelo y los factores de riesgo, vamos a discutir el diagnóstico de trastorno de duelo prolongado. Antes de hablar sobre esto, quiero clarificar que el diagnóstico en sí trata sobre la pérdida humana. Para diagnosticar a un paciente con el nuevo diagnóstico, la persona tiene que haber perdido a un ser querido, a un familiar. Ahora, como estábamos mencionando antes, esto es usualmente el trastorno de duelo prolongado, es sinónimo de duelo complicado. El duelo complicado en sí puede ser no solamente una pérdida humana, sino una pérdida de estabilidad económica, pérdida de trabajo, el aislamiento social o el sentido de que hemos perdido la normalidad por la pandemia. Entonces, según la revisión del DSM-5, el duelo prolongado ahora en sí solamente se puede diagnosticar si es una pérdida de una persona. Como podemos ver, en el criterio habla de la cronología, tiene que estar la presencia de la muerte de al menos de 12 meses de una persona cercana al doliente o en niños y adolescentes al menos de 6 meses. Luego el criterio B habla sobre tener esa respuesta del duelo persistente, es decir, luego de esa muerte, el individuo doliente está presentando uno o ambos de los siguientes síntomas: ese anhelo intenso por la persona fallecida o una preocupación, pensamientos o recuerdos sobre la persona fallecida. Y otra vez vemos que los niños y adolescentes varía, puede tener la preocupación nada más centrada en las circunstancias de la muerte del fallecido. Luego, en el criterio C tenemos más que todo los síntomas asociados con el duelo prolongado. Desde la muerte, después de la muerte de la persona, el individuo ha presentado los síntomas y esos tienen que estar presentes casi todos los días durante al menos el último mes. Primero que nada queda la alteración de la identidad. Ejemplo, sentir que parte de uno mismo ha muerto con esa persona que perdimos. También tenemos un sentido marcado de incredulidad hacia la muerte, evitación de recordatorios de la persona que está muerta. Y otra vez vemos los niños y adolescentes se pueden caracterizar por esfuerzos para evitar recordatorios. Por ejemplo, si se compartió una actividad cotidiana con esa persona, tal vez los niños o los adolescentes están evitando. Se salen de la rutina diaria para evitar esos recordatorios. Tenemos también el dolor emocional intenso, esa ira, esa amargura, esa tristeza relacionada con la muerte de la persona que falleció. La dificultad para integrarse a las relaciones y actividades propias después de la muerte. Como ejemplo, tenemos problemas para relacionarnos con amistades o para planificar para el futuro. También tenemos un entumecimiento emocional, esa ausencia, una marcada reducción de experiencia emocional. Sentimos que la vida no tiene sentido como consecuencia de la muerte y también una intensa soledad debido a la muerte que se acaba de experimentar.
Y luego los demás criterios. El criterio D tiene que ver con el deterioro, es decir, que la presentación clínica pues causa un deterioro social, ocupacional o en otras áreas del funcionamiento. La duración y la gravedad pues superan esas normas culturales, sociales, y también los síntomas no son mejor explicados por otros trastornos mental, como ser el trastorno depresivo, postraumático o incluso efectos fisiológicos de una sustancia. Entonces, vamos a hablar ahora un poco de las consideraciones psicosociales del COVID-19 en las prácticas del duelo. La pandemia ha impactado la circunstancia de muchas muertes y el contexto en sí en el que las personas han muerto. El COVID se ha comparado con desastres naturales, catástrofes, debido a los factores estresantes secundarios, el número alto de muertes, las perturbaciones socioeconómicas y la necesidad de apoyo social. Estos factores de riesgo aumentan la probabilidad de que las personas desarrollen sintomatología de duelo prolongado, especialmente si tienen condiciones persistentes como antecedentes de ansiedad, depresión, un apego inseguro, pérdidas o traumas previos. En muchos casos, la muerte por el coronavirus puede ser inesperada y ocurrir repentinamente. Y cuando estas muertes ocurren en entornos de salud, como hospitales o clínicas, las personas tienen que enfrentar restricciones y regulaciones sanitarias impuestas por autoridades institucionales y gubernamentales. Por ejemplo, los entornos de atención médica en varios países han establecido normas estrictas sobre las visitas a los enfermos. Y en algunos casos en los que se permiten las visitas, estas son muy breves y con una interacción bien limitada. Y debido a esto, en el momento de muerte es probable que quienes estén al lado del enfermo sean personal médico o personal de apoyo, pero no miembros de la familia. Además, la idea de que el ser querido de un individuo está muriendo repentinamente y desolado socialmente puede resultar en dificultades para comprender la realidad de la pérdida de esa persona. Seamos a la siguiente diapositiva. Junto con la carga que se siente el no poder atender a la persona moribunda, se produce también una interrupción en los rituales que a menudo se realizan para ayudar a los dolientes en un contexto social. Desde el inicio de la pandemia, muchos han enfrentado a la muerte con distanciamiento. Las regulaciones impuestas han llevado a fosas comunes, cremaciones forzadas y limitaciones emocionalmente insostenibles para las personas dolientes. Por ejemplo, en muchos países del mundo, la naturaleza de los arreglos funerarios se ha modificado para cumplir con normas sanitarias y las restricciones de distanciamiento social. Naciones como Estados Unidos, India, Turquía, Pakistán, Irlanda limitan la cantidad de miembros de la familia que pueden asistir a funerales y rituales de entierro, mientras que otros, como China e Italia, aprobaron regulaciones que podían prohibir esas ceremonias durante la pandemia. Para disminuir las tasas de mortalidad y también para reducir la contaminación, gobiernos alrededor del mundo también implementaron medidas de salud pública. Además, todo esto ha llevado a las personas a realizar ceremonias y eventos de entierro a través de modalidades virtuales, lo cual minimiza la interacción social y el apoyo entre familiares, amigos y seres queridos durante estos momentos de luto que son difíciles y dolorosos. Además de robarle a las personas la oportunidad de buscar un consuelo físico y social de sus seres queridos, las ordenanzas impuestas debido a la pandemia no discriminaron religión, fe y cultura. Ha habido casos en donde no se permiten prácticas culturales basadas en la fe religiosa, como lavar y preparar los cuerpos de los difuntos para el entierro. Y en algunas religiones, como el cristianismo y el islam, la práctica general es enterrar a los muertos lo antes posible, seguido de varios días de condolencias con los seres queridos. Estas prácticas, por ejemplo, se observan en Irak, una nación donde actualmente hay retrasos todavía en los entierros y por lo tanto las prácticas religiosas se han pospuesto o incluso cancelado. Además, en los países donde la cremación es obligatoria para aquellos que fallecieron debido a COVID, cesaron los embalsamientos y las visitas a ataúdes abiertos. Eso fue el caso de la India, cuya población es predominantemente hindú y considera el embalsamiento como parte de los rituales basados en la fe. La mayoría de los hindúes también consideran que sumergir las cenizas de un ser querido en las aguas del Ganges asegura la salvación del difunto. Y sin embargo, las directrices del gobierno de este país ahora prohíben la ceremonia como medida de regulación sanitaria.
Además, en los casos en que se permiten visitas privadas, estas oportunidades generalmente se ofrecen únicamente a los miembros de la familia inmediata, lo que deja a los otros familiares, amigos y seres queridos con una sensación de incapacidad para despedirse. Los lugares de culto, que usualmente albergan congregaciones o servicios en honor a los difuntos, ya no pueden llevar a cabo estas prácticas en ciertos países. E incluso en algunas religiones, como el catolicismo y el cristianismo, estos servicios se consideran prácticas que son esenciales y son relacionadas con el más allá del difunto. Por lo tanto, la ausencia de estos eventos en lugares como países latinoamericanos pueden representar una interrupción en el duelo, así como en el proceso de alcanzar la vida después de la muerte o el más allá. Y en general, en todo el mundo, las normas sanitarias, las medidas de distanciamiento social han impedido que las personas reciban consuelo físico y emocional durante estos tiempos. Las restricciones de viajes que son impuestas por ciertos gobiernos también han causado obstáculos en el proceso de duelo de las personas. Debido al creciente número de muertes causadas por la pandemia, las funerarias, las morgues se ven abrumadas y no pueden recoger los cuerpos de manera oportuna. Y también es importante señalar que los funerales nuevamente son un componente imperativo de las prácticas de duelo religioso y cultural. Y la realización de los funerales está comprobado que pueden brindar apoyo social y psicológico a los dolientes. Ofrecen una oportunidad de expresar amor y respeto por el difunto. Entonces, además de todo esto discutido, las personas que se encuentran con ese miedo omnipresente a la contaminación e infección del COVID-19 pueden encontrarse con estrés adicional, ya que todo este miedo se exacerba al ver los constantes recordatorios de las tasas de mortalidad y las noticias distribuidas por los medios de comunicación. Entonces, ahora vamos a hablar del modelo del duelo de Kubler-Ross. Es uno de los modelos más conocidos, investigados y aceptados. Y en este modelo, Kubler-Ross ilustra las diferentes etapas que las personas pueden experimentar durante el duelo. Si bien es importante tener en cuenta que Kubler-Ross adaptó el modelo y explicó que estas etapas no son lineales, también es necesario considerar cómo la pandemia puede haber transformado este proceso. Entonces, las siguientes son las etapas descritas. Tenemos primero la negación. La negación es un rechazo consciente o inconsciente de hechos e información relacionados con la situación en cuestión, como el fallecimiento de un ser querido. Y la negación en sí se considera un mecanismo de defensa, lo que significa que es necesaria para la supervivencia. No obstante, puede ser peligroso para las personas quedar bloqueadas en esta etapa y negarse a aceptar o a afrontar la realidad. Durante estos tiempos difíciles, las personas que pueden usar la negación, por ejemplo, no solo para sobrellevar la muerte de un ser querido, sino también para manejar el estrés general provocado por la pandemia. Mientras que algunos pueden subestimar la amenaza de la enfermedad, otros pueden usar la negación para convencerse de que la muerte de un ser querido no afectará su vida. Y en este sentido, la negación no solo se utiliza para hacer frente a esta dura realidad de la muerte de un ser querido, sino también como un mecanismo de la mente para evitar emociones negativas, para gestionar otros factores estresantes relacionados con la pandemia. Luego tenemos la ira, y al igual que la negación, la ira se considera un mecanismo de afrontamiento. No obstante, esta etapa de ira también se describe como un enmascaramiento de emociones tras los efectos de la negación y el aislamiento. Las personas que experimentan una pérdida o la muerte pueden usar la ira para adaptarse a las emociones negativas, como ser la tristeza y el dolor. La ira también se puede utilizar para hacer frente a los cambios residuales provocados por la pandemia. Aunque no todos los individuos pueden experimentar esta etapa del duelo, otros persisten en ella. Y una vez que la ira comienza a disminuir, se puede comenzar a usar el pensamiento racional y considerar qué es lo que realmente está causando las emociones negativas experimentadas. En medio de esta pandemia, muchas personas pueden sentir ira relacionada con la pérdida inesperada del ser querido, debido a que esta enfermedad es nueva. También así como ira por la pérdida de empleo, la pérdida de vivienda y estabilidad social. Todas estas circunstancias psicosociales pueden provocar que las personas experimenten una sensación de falta de control o poder, lo que en última instancia puede conducir a emociones asociadas con la ira, como también irritabilidad y frustración. Luego tenemos la negociación,
y esta se considera una reacción a los sentimientos o pensamientos de vulnerabilidad e impotencia asociados con la pérdida. Los sentimientos de desesperanza y desesperación pueden llevar a las personas a intentar defenderse del dolor de la realidad que los acompaña. Esta etapa a menudo se ve como una forma de recuperar el control y posponer lo inevitable. Además, las personas en la etapa de negociación a menudo reflexionan sobre las posibles acciones que podrían haber tomado para ayudar o para salvar a un ser querido. La negociación también puede tener lugar cuando se realizan solicitudes a un poder superior, como una deidad divina, con la esperanza de que pueda determinar un resultado menos doloroso. Durante esta etapa es común recordar y en los momentos pasados con el difunto, pensar en posibles situaciones que pueden haber sido manejadas de una manera más positiva. Las personas también tienden a hacer suposiciones de que las circunstancias se desarrollan de manera diferente y conducen a un estado menos emocional o doloroso. Actualmente las personas cuyos familiares o amigos están enfermos con COVID pueden tratar de negociar con dioses, deidades religiosas e incluso con el personal médico con la esperanza de salvar a sus seres queridos, por ejemplo. Hacemos a la siguiente diapositiva. También tenemos la depresión durante el proceso del duelo. Luego de reflexionar sobre los resultados posibles, las personas comienzan a enfrentar la dura realidad de la situación. Y a menudo cuando esa realidad llega, la pérdida del ser querido es clara, es evidente y la tristeza es inevitable. Las personas en la etapa de depresión tienden a aislarse de los demás, así como sentir más profundamente esa pérdida del ser querido. Y en esta etapa las personas pueden experimentar sintomatología asociada con trastornos depresivos, como la falta de concentración, trastornos de sueño, sentimientos de desesperanza, pensamientos de muerte. Las circunstancias psicosociales provocadas por la pandemia pueden agravar estos síntomas, poniendo a las personas en riesgo de desarrollar un trastorno depresivo o incluso ideación suicida. También puede ser particularmente difícil para las personas hacer frente a los sentimientos de desesperanza debido a todas las circunstancias en el ambiente que están resultando debido a la pandemia y otras crisis. Y generalmente la última etapa del proceso del duelo se define como la llegada del individuo a un lugar de aceptación. Aunque durante esta etapa la persona puede haber aceptado o entendido la muerte del ser querido, esa aceptación en sí no erradica todos los sentimientos de dolor o pérdida. Es posible que el individuo ya no resista la realidad de la pérdida y ya no intente realizar cambios en el resultado. Sin embargo, durante este tiempo es posible que aún se sienta arrepentimiento, tristeza, mientras que esa negación y la negociación y la ira prevalecen un poco menos. La pandemia del COVID sigue siendo una crisis y por lo tanto puede ser difícil para las personas alcanzar la etapa de aceptación en el proceso del duelo. Todo el mundo, muchos continúan experimentando pérdidas y duelo debido al nuevo virus, lo que dificulta estimar cuándo las personas van a recuperar un sentido total de la sensación de normalidad o si incluso eso es posible. Y ahora estaremos hablando de algunas consideraciones de salud mental. La pandemia, sus implicaciones en el proceso del duelo, nos han exacerbado las condiciones de salud mental. Hay muchos estudios psicológicos que han descrito cómo la muerte inesperada de un ser querido se relaciona con esos trastornos y la elevación de sintomatología de la psicopatología. Esta relación también se ha atribuido al trauma vivido al perder a un ser querido tan repentinamente, debido al papel central que las relaciones interpersonales y cercanas juegan a lo largo de la vida de los seres humanos. Las pérdidas son una experiencia estresante que pueden conducir al desarrollo de síntomas físicos, cognitivos y emocionales. Las secuelas psicológicas de la muerte pueden afectar el sentido general de identidad y funcionamiento de un individuo. Además, aquellas personas con condiciones persistentes, como las personas con un diagnóstico de enfermedad mental, pueden experimentar respuestas patológicas a su pérdida interpersonal. El duelo en sí puede empeorar síntomas de ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático, obsesiones, compulsiones y abuso de sustancias. Para las personas con trastornos de ansiedad que experimentan duelo durante estos tiempos, ellos pueden experimentar síntomas tanto físicos como psicológicos y estos incluyen sentimientos de preocupación, dificultad para concentrarse, pensamientos intrusivos, palpitaciones, problemas gastrointestinales y tensión muscular.
Enfrentar la pandemia junto con la pérdida de un ser querido puede abrumar a estas personas debido a los altos niveles de estrés que experimentan en tiempos de crisis y los cambios inesperados. De mismo modo, las personas con trastornos depresivos pueden observar una magnificación en la sintomatología, lo que incluye ataques de llanto, insomnia o hipersomnia, alimentación insuficiente o excesiva, ideación suicida también. La muerte de un ser querido puede provocar que las personas con estado de ánimo deprimido tengan pensamientos de muerte, lo que en sí los hace más vulnerables al suicidio. Y el riesgo para estas personas también aumenta si experimentan otras comorbilidades, como el trastorno de estrés postraumático y el abuso de sustancias. Además, las personas con trastorno de estrés postraumático a menudo han experimentado pérdidas previas junto con el trauma. El duelo en sí puede detonar los síntomas de estas personas, lo que incluyen recuerdos, pensamientos e imágenes intrusivos, sensaciones físicas como las náuseas, sudoración, palpitaciones cardíacas. La muerte inesperada de un ser querido puede también volverse abrumadora para estas personas y un recordatorio de un trauma anterior. Es importante tener en cuenta que el duelo en sí puede provocar un trastorno de estrés postraumático, ya que también sirve como recordatorio de lo que es una pérdida y una pérdida difícil, dolorosa. Además, para las personas que experimentan abuso de sustancias, el duelo actúa o puede actuar como un desencadenante del consumo de sustancias. Esto porque a menudo las sustancias como el alcohol pueden usarse como mecanismo para hacer frente a una crisis. Y las prácticas tradicionales, culturales, también pueden normalizar el consumo de alcohol durante los momentos de duelo, de luto, e influir en este comportamiento. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. La exacerbación de las condiciones de salud mental persistentes, junto con la experiencia de una pérdida inesperada, coloca a la persona en un mayor riesgo de desarrollar duelo complicado. Además, observar a seres queridos que experimentan una muerte dolorosa e inesperada puede también generar sentimientos de culpa y remordimiento intensos que son precursores del síndrome de sobreviviente. Aquellos que perdieron seres queridos por el nuevo virus también pueden considerar y describir estas muertes como malas debido a su naturaleza angustiosa o si las circunstancias psicosociales violan las expectativas culturales o religiosas. Y en tiempo de la pandemia, la exposición constante de los medios a pérdidas, a muertes, a crisis, también puede convertirse en un factor de riesgo para las personas que enfrentan problemas de salud mental. La exposición a los medios, que esto incluye las redes sociales, ya se ha descrito como una influencia destacada que contribuye al aumento de los niveles de estrés. También puede ser un factor que intensifica la ansiedad y el estado de ánimo deprimido preexistentes. Entonces, algunas recomendaciones para los profesionales de la salud mental. Es muy probable que los profesionales continúen observando un aumento en los casos de duelo prolongado junto con comorbilidades como la depresión, ansiedad, los trastornos relacionados con el trauma, el estrés, síndrome de sobreviviente. Y por lo tanto, debemos evaluar esas condiciones, así como identificar intervenciones que puedan facilitar el proceso de un paciente para hacer frente a las experiencias traumáticas provocadas y experimentadas por el COVID. Así que en primer lugar, debemos revisar los criterios diagnósticos antes de empezar la intervención terapéutica. Hay que estar razonablemente seguros de que nos encontramos ante un duelo complicado y no ante una elaboración más o menos lenta o peculiar del duelo, pero en todo caso normal. Y recordar que el trastorno del duelo prolongado, según la nueva visión del DSM-5, es por la muerte de un individuo, mientras que el duelo complicado puede ser por la pérdida en general de un trabajo, sentido de normalidad, etc. Así que solo podemos diagnosticar a los pacientes con trastorno o duelo prolongado en casos donde ha habido fallecimiento de un ser querido. También debemos intentar identificar, si los hay en la presentación clínica, elementos desencadenantes o agravantes del duelo complicado, como ser disfunciones familiares, otras condiciones o trastornos mentales, para también intervenir específicamente sobre estos elementos. Los psicólogos que trabajan con pacientes que buscan superar el duelo deben participar en actividades que mapeen y reconstruyan circunstancias extenuantes, mientras se validan los sentimientos del paciente y se normaliza cómo la pandemia ha interrumpido el proceso del duelo. Hay que favorecer la reconstrucción del propio yo después de la pérdida, así como de las relaciones con los otros y el mundo. Debemos también potenciar
las conductas adaptativas adecuadas y desalentar las inadecuadas. Los profesionales también debemos prestar atención a las emociones asociadas con los recuerdos negativos y considerar el impacto de las distorsiones en las prácticas y tradiciones culturales. Hay estudios que examinan el proceso del duelo que han indicado que los pacientes a menudo recurren a minimizar los pensamientos angustiosos relacionados con el difunto. Sin embargo, esto en sí más bien puede exacerbar la sintomatología. Si bien los recordatorios de angustia pueden evocar recuerdos de pérdida, cuando se practica en un entorno terapéutico, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual, centrada en el duelo, puede ayudar en un procesamiento emocional profundo. Esta modalidad en sí permite a los pacientes expresar pensamientos e imágenes para aliviar el dolor emocional y fomentar el procesamiento emocional. Además, ayudar a los pacientes a visualizar una interacción con un ser querido fallecido también puede ayudarlos a comunicar sus últimas palabras y sentimientos que tal vez no pudieron expresar, lo cual alivia esas emociones negativas como la culpa y el remordimiento. La conversación imaginaria también puede ser beneficiosa al proporcionar un espacio para despedirse del difunto en las circunstancias en las que esta tal vez no fue una opción, como los casos en donde no pudieron asistir a los funerales, participar en los rituales o el individuo murió en un hospital y no tuvieron acceso a despedirse. En sí, nuestra labor como psicólogos incluye también dotar al individuo de herramientas necesarias para afrontar el duelo y las complicaciones del duelo. Y de estas podemos destacar las más importantes como las técnicas de relajación que alivien o favorezcan el control de la ansiedad y los trastornos del sueño. También podemos enseñar técnicas de detención del pensamiento para los casos de pensamiento recurrentes. También podemos enseñar la expresión de las emociones y tener una facilitación de desahogo en las sesiones de terapia. El desarrollo de destrezas sociales que nos permitan recuperar o establecer amistades y relaciones que favorezcan la resocialización cuando se ha perdido o se ha deteriorado. Y también fomentar la recuperación de actividades de ocio o afición del doliente que favorezcan en sí el bienestar y faciliten la vuelta a la vida normal. El tratamiento farmacológico también se puede utilizar siempre que sea preciso y se puede referir a un paciente a un psiquiatra cuando existen trastornos de fondo como ser una depresión significativa o una psicosis. Y ya para concluir, en general, este tema nos ha enseñado que se deben seguir realizando investigaciones centradas tanto en la revisión de las modalidades de tratamiento actual como el desarrollo de nuevas estrategias para las tasas elevadas de trastorno de duelo prolongado y otros tipos de duelo experimentados como resultado del COVID-19 y de otras crisis que están aconteciendo en el mundo. Las modalidades de tratamiento también deben considerar y abordar los factores culturales relacionados con las diferentes prácticas del duelo. Y es importante también señalar que lo más probable es que los profesionales de la salud mental también estén experimentando duelo y otras circunstancias psicosociales relacionadas con la pandemia que son similares a las de sus pacientes. La pandemia no es solo un evento sin precedentes, sino que también es una experiencia colectiva que nos ha afectado universalmente. Y a menudo que el mundo continúa aprendiendo más sobre el impacto en el bienestar psicológico, también debemos recordar que quienes lo estamos examinando, los psicólogos, terapeutas, podemos estar experimentando estos mismos efectos. Así que es muy importante también considerar el rol que estas circunstancias pueden jugar en nosotros como individuos y luego como profesionales de la salud mental. Y con esto concluyo y abro el espacio para cualquier comentario, duda o pregunta. Muchísimas gracias.